Muy bien, en este segundo video empezamos con una introducción a la inferencia estadística, para lo cual vamos a definir y recordar algunos conceptos que ya hemos visto y definir algunos otros para establecer el lenguaje que ocuparemos. Entonces, inferencia estadística. Eh, Algunas definiciones. Primero, ya habíamos visto en estadística descriptiva que población quiere decir el conjunto físico de todos los objetos o personas que quiero estudiar. Todos esos objetos deben tener alguna característica que me interesa estudiar y que debe ser medible. Eh, como dije la vez pasada, es imposible en algunos casos o en la mayoría de los casos analizar toda la población, por lo tanto lo que se hace es tomar una muestra. Una muestra simplemente es una parte de esa población, un subconjunto que debe representar al conjunto completo. Muchas veces esta muestra se toma al azar, eh, y también se puede tomar de otras formas, pero cuando hablemos de eso de manera más extensa, nos estaremos refiriendo al campo que se llama muestreo. Por ahora es casi siempre, al menos que lo indique, vamos a suponer que la muestra fue seleccionada de manera aleatoria. A todo esto vamos a definir una cierta variable x como una característica medible, como dije hace rato, que posee cada elemento de la población y que es la que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si la población es una población tal cual de estudiantes, por ejemplo, una variable puede ser la edad, o la estatura, o el promedio, o el número de materias que lleva, o la temperatura corporal, etcétera, ¿no? Todas esas son variables y dependiendo de lo que yo quiera estudiar, deben ser medibles y pues todos los elementos de la población lo deben tener. Eh, Vamos a suponer que la muestra que yo selecciono de la población tiene un tamaño n, o sea que yo elegí n elementos al azar de esa población y que de esos n elementos obtuve n observaciones de la variable que estoy interesado. A esas observaciones voy a llamarles x minúscula y van a representar mediciones que se realizaron al azar en la población de la variable que yo estoy interesado, que le estoy llamando x mayúscula. Esas n observaciones es lo que yo voy a llamar información disponible, es lo que yo dispongo. El objetivo es que con esa información quisiera yo conocer por completo la variable aleatoria x, o mejor dicho, la variable x. Por ejemplo, si x es la edad, yo quisiera conocer con esas n mediciones que realicé, quisiera conocer por completo la x de la población. Entonces podemos hacer una especie de diagrama para entender un poco mejor de qué trata la inferencia estadística. La inferencia estadística al final de cuentas son procedimientos que me van a permitir generalizar la información de una muestra, o sea, de las n mediciones que yo realicé, generalizar eso para describir a la población completa. En contraste, a partir de las mediciones que realicé o de los datos que obtuve, la estadística descriptiva lo que hace es eh, generalizar eso para describir simplemente a la muestra. O sea, estoy describiendo los datos que obtuve simplemente. Por eso se llama estadística descriptiva, porque simplemente describes lo que obtuviste, usando histogramas, calculando promedios, dispersión y todo eso. El objetivo de la inferencia estadística es que a partir de esas mismas mediciones yo quisiera generalizar eso que contienen esos datos, esas características que contienen esos datos, para describir a la población completa, no solo a la muestra. ¿Ok? Esa es la diferencia sustancial entre estadística descriptiva y estadística inferencial.
Una de las técnicas comunes que se utilizan en estadística inferencial es lo que se llama estimación puntual. La estimación puntual me dice lo siguiente. Imagínate que tienes una variable que voy a llamar X, una variable aleatoria, que puede ser una variable a medir en una cierta población, por ejemplo, edad, estatura, etc. Y supongamos que esa variable aleatoria tiene una distribución f minúscula eh, con parámetro teta. ¿Qué significa distribución? Pues distribución quiere decir una función masa de probabilidad si la variable aleatoria es discreta, o una función densidad de probabilidad si la variable es continua. Entonces supongamos que esa variable que tú estás interesado tiene una distribución f minúscula con parámetro teta. Si recuerdan, por ejemplo, la distribución binomial tiene parámetros n y p, etc. Entonces aquí vamos a suponer de manera arbitraria que la distribución tiene un parámetro desconocido teta. Lo que yo quisiera saber es, a partir de las observaciones que realicé, a partir de los datos que tengo, que se obtuvieron de una muestra, quisiera yo estimar el valor de ese parámetro desconocido para caracterizar por completo la distribución de la variable aleatoria. ¿Ok? Bueno, para eso primero necesito definir algunas otras cosas, como por ejemplo el espacio parametral. Voy a asignarle esta letra griega que se llama teta mayúscula y esta teta representa el conjunto de todos los posibles valores del parámetro de la distribución. Por ejemplo, si la distribución es exponencial con parámetro teta, ¿cuáles son todos los posibles valores que puede tomar ese parámetro? Pues resulta que son de 0 a infinito, porque ese parámetro representaba el promedio. Si x es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p, el espacio parametral debe consistir en dos números. El primer número, sus posibles valores son de 1 a infinito, de manera numerable, porque es el número de observaciones. Y p, como es la probabilidad, no tiene de otra más que valer cualquier número real entre 0 y 1. ¿Ok? De forma que en este caso, perdón, el espacio parametral consta de un producto cartesiano que se forma con los espacios parametrales de los dos parámetros que tienes. Si tuvieras una distribución normal con parámetros muy sigma, el espacio parametral sería un producto cartesiano entre menos infinito e infinito que representa el promedio, los valores posibles que puede tomar el promedio, y 0 infinito que representa los posibles valores de la varianza. Eh, de una vez hacemos la siguiente consideración. En lugar de considerar estas n, estos n datos como n observaciones realizadas de una muestra, lo que nos conviene es considerar mejor eh, tener n variables aleatorias, porque estas n observaciones representan n observaciones de una muestra, pero son observaciones de una sola variable aleatoria, por ejemplo la edad. Entonces, en lugar de considerar eso, conviene considerar mejor n variables aleatorias, donde cada una de estas variables aleatorias representa el valor observado correspondiente. Por ejemplo, x1 mayúscula corresponde el valor observado x1, x2 mayúscula corresponde el valor observado x2, etc. Esto lo hacemos simplemente por comodidad y para manejar el lenguaje matemático adecuado. Eh, una condición que nos va a permitir simplificar drásticamente las consideraciones que vamos a realizar en esta parte es la siguiente. Entonces, ahora en lugar de tener las observaciones, tengo las variables aleatorias. Aquí están. Voy a suponer que estas variables aleatorias representan una muestra aleatoria, que lo voy a abreviar como MA, que quiere decir que estas n variables aleatorias son I y D, es decir, independientes e idénticamente distribuidas. ¿Ok? Esa es una consideración que me va a simplificar bastante el manejo de estos datos. Bueno,
Continuando entonces con la estimación puntual que hace referencia a estimar el parámetro de una cierta distribución, vamos a definir algunas últimas cosas como las siguientes. Vamos a definir qué es una estadística o estadístico. Algunos libros le llaman así. Estadística simplemente le vamos a llamar a cualquier función de una muestra aleatoria. En este caso, la muestra aleatoria se está representando por estas n variables aleatorias. Por lo tanto, una estadística sería cualquier función de estas n variables aleatorias. A esa función normalmente se le asigna el valor t o puede ser que tenga ya un símbolo asociado. Algunas de estas estadísticas eh, son las que se proponen como fórmulas para estimar los parámetros que yo quiero de la distribución en cuestión. Eh, la, Aquí puse algunos ejemplos de esas estadísticas. Por ejemplo, la media muestral, que no es otra cosa que el promedio, pero a partir de las variables aleatorias o a partir de las observaciones. La varianza muestral, que se define como ya lo habíamos visto en estadística descriptiva. Y el késimo momento muestral, que como su nombre lo indica, representa el momento, es decir, la suma de los x, pero elevados a un cierto exponente k. Todos estos tienen el adjetivo muestral, ya que se calculan mediante los datos obtenidos de la muestra. Y bueno, unas últimas definiciones. El estimador puntual eh, vamos a definirlo como una estadística, o sea, una función de las n variables aleatorias que se propone para estimar el valor, el parámetro que yo estoy interesado. Entonces, el objetivo es, hasta este nivel, encontrar estadísticas, o sea, encontrar funciones de estas variables aleatorias que me puedan ser útiles para estimar el parámetro θ o los parámetros θ que yo necesite. Por ejemplo, la estadística, o sea, la función de estas n variables aleatorias definida por esta suma, que no es otra cosa que el promedio o la media, puede proponerse como un estimador para el parámetro θ en una distribución de Poisson. ¿Por qué es esto posible? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero les puedo adelantar que el método de estimación puntual lo que hace es proponer fórmulas de este tipo, o sea, proponer estadísticas a partir de las cuales uno puede, pues sí, a partir de las cuales uno puede obtener una especie de sistema de ecuaciones, si tuvieras más de un parámetro, en el cual cuando lo resuelvas vas a obtener los valores de los parámetros que necesitas caracterizar o que necesitas estimar para así obtener una distribución que describa no solo a la muestra, sino que pueda describir también a la población. Última nota, si x1 hasta xn minúscula son los valores de la muestra aleatoria, o sea, los valores numéricos ya de la muestra aleatoria, por ejemplo, si x son edades, aquí tengo las n edades que yo obtuve, entonces la estimación para el parámetro de esa muestra corresponde a la estadística evaluada para esos valores. Es decir, tendrías que calcular esta suma en este ejemplo de la distribución de Poisson, pero sustituyendo los valores que obtuviste al realizar las mediciones. Bueno, la segunda parte yo necesito que quede completamente clara, por lo tanto voy a dejar este video hasta acá, la clase de hoy termina aquí y lo único que les pido es que repasen estas definiciones lo mejor que se pueda, entiéndanlas lo mejor que se pueda, para que mañana cuando empecemos con uno de los métodos para hacer la estimación puntual, ya quede establecido el lenguaje y a partir de hoy utilicemos ese lenguaje de manera natural. Entonces hasta ahorita
En este momento terminó la clase y lo único que les voy a pedir son algunas preguntas relativas a estos dos videos eh, y nos vemos en la clase de mañana. La clase de mañana va a ser igual, de manera con videos. Nos vemos mañana, que tengan una buena tarde. Saludos.